Buenos días. Bueno, el título del vídeo quiere un poco resumir lo que vamos a ver en esta parte, que es realmente importante, ¿no? Que es que no hace falta siempre, pues, ver, ¿no? Para exigir ver todo para poder creer. Y lo mismo pasa un poco con la fe. Y bueno, voy a ir explicándolo poco a poco. Veamos este momento en el que ahora a las mujeres, incluida pues también María Magdalena, ¿no? Pues todavía no han visto al Señor resucitado, pero después de esta aparición de los ángeles y de ver que la piedra del sepulcro había sido removida, había sido quitada, pues vuelven, ¿no? Corriendo a los apóstoles para anunciarles lo que los ángeles les han dicho. Y entonces dice San Juan, llega María Magdalena, que era la primera que había salido como corriendo, ¿no? Dice, llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, que sabemos que es San Juan, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿vale? Porque evidentemente todavía ella no se había encontrado con el Señor resucitado. Y bueno, pues en ese mismo momento en el que ella está corriendo y anuncia esto a los apóstoles, por otro lado, está sucediendo que los soldados están llegando a los sumos sacerdotes para decirles lo que ha pasado, lo que han visto. Evidentemente, claro, ellos van allí y dicen, pues, o sea, ha pasado esto, nos ha aparecido ahí un joven vestido con vestiduras blancas y tal, ¿no? Y se ha movido la piedra y, bueno, tendrían miedo los soldados de que les pudieran condenar. Entonces, fijaos lo que dice. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Esto nos da a entender, algunos de la guardia, o sea, nos da a entender que es muy probable que hubiera más de dos, ¿verdad?, haciendo la guardia, porque si fueron algunos, pues tenían que ser mínimo dos, y alguien más se tenía que quedar, en teoría, vigilando en la tumba o viendo a ver qué es lo que pasaba por allí, porque no todos fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes esto. O si no se quedaron por allí viendo, al menos esos soldados que de los que se nos habla aquí, pues no fueron también a los sumos sacerdotes. Por lo tanto, parece que la guardia era de más de dos soldados. Dice, estos reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. O sea, que no os quiten la vida, que no os puedan poner ninguna pena, ¿no? Y dice, ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, yo esto lo calificaría de bulos neotestamentarios, ¿no? Ahora que está tan de moda esta palabra de los bulos. En el fondo, pues bueno, es un bulo inventado en aquella época también para evitar, ¿no?, que la verdad se sepa. Y fijaos que San Agustín dice, bueno, es un poco absurdo que los soldados vayan difundiendo la noticia, ¿no?, de que robaron el cuerpo mientras ellos dormían y que fueron además pues los discípulos, ¿no? Porque la pregunta que hace San Agustín es, bueno, si vosotros decís que estabais dormidos, ¿cómo al mismo tiempo podéis decir que sus discípulos robaron el cuerpo? Es decir, si tú te levantas y ves que los discípulos están llevando el cuerpo, con un cuerpo no puedes correr mucho, evidentemente eres un soldado, tienes armas, puedes ir en contra de ellos y defender, ¿no?, el robo. Y sin embargo, si estás dormido y te roban, ¿no?, te mueven una piedra enorme que estaba sellada y no se despierta ninguno de los guardias que está por allí y son capaces de sigilosamente, dijéramos, llevarse el cuerpo sin que te despiertes, pues entonces no les has podido ver, ¿no? El razonamiento de San Agustín, la verdad es que es bastante sensato, ¿no? Y, y bueno, es un poco lo que ya sucedía en aquella época. Ahora nos quejamos mucho de los bulos, pero es que esto no es nada nuevo, esto es de siempre. La condición humana es así, ¿no? Pues tiende a defender, ¿no?, pues lo que es suyo a través de la mentira. Y la mentira es un pecado, ¿no? Y por eso los cristianos también tenemos que luchar, pues, ya digo, no podemos estar centrándonos ahí en todas las mentiras, sino en a lo mejor cosas como más serias, ¿no?, como más graves que puedan implicar a lo mejor
pues un mal social más gordo, porque mentiras es verdad que hay muchísimas y todo el mundo mentimos de alguna forma. Entonces no podemos estar tampoco peleándonos unos contra otros siempre por mentiras, porque ya digo, pues mentiras hay siempre, ¿no? Y el ser humano tiende mucho a eso, ¿no? Pero cuando las mentiras son graves, dijéramos, cuando las mentiras son tan sumamente gordas como esta, que están negando que la resurrección del Señor pues haya tenido lugar, pues claro que sí, hay que salir, ¿no? Los cristianos somos los primeros que tenemos que defender también pues la verdad, y es bueno hacerlo, a pesar de que, evidentemente, las personas que van a defender la verdad de que Cristo ha resucitado se están jugando incluso su vida, ¿no? Y sabemos que de los apóstoles, todos, excepto San Juan, van a morir defendiendo a Cristo resucitado, ¿no? En contra de las autoridades y, bueno, pues van a morir mártires también. Es decir, que sí, que es bueno defender la verdad y es un deber cristiano también defender la verdad ante las cosas serias sin, pues bueno, tampoco obsesionarse con todas las mentiras, porque es verdad que tenemos una condición pecadora y pecados pequeños, ¿no? De mentiras pequeñas, por miedo a que tus padres sepan que has suspendido o cosas de este estilo, ¿no? Que no son tan serias, dijéramos, pues tampoco hace falta poner el grito en el cielo, y la misericordia pues tiene que ir siempre por delante, ¿no? Pero bueno, incluso amando a los enemigos, hay que defender la verdad, ¿no? Porque es algo que el Señor pues también quiere que hagamos. Y fijaos, ¿no? Dice el Evangelio, ahora sigo con lo que sería San Mateo. Dice, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Pedro ya tenía curiosidad, ¿vale? Pues va viendo que llega María Magdalena, vienen después también las otras mujeres un poquito más tarde, ¿no? Y confirman también que han visto esa aparición de ángeles, ¿no? Y entonces Pedro se levanta y corre al sepulcro. Y dice San Juan que no solamente Pedro, sino también San Juan, o sea, él mismo fue corriendo. Y San Juan era más joven, lo sabéis, y por eso corría mucho más que Pedro. Entonces llegó antes que Pedro al sepulcro. Y por educación, en lugar de entrar San Juan primero, pues espera que Pedro llegue para entrar después de él, ¿no? Fijaos que es bonito el Evangelio también en ese sentido. Dice, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, yo, San Juan, corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, se inclinó, dice el Evangelio, y vio las vendas en el suelo, pero no entró. No entró por respeto a Pedro, ¿no? Y fijaos que esta traducción de vio las vendas por el suelo es un error, dijéramos, a nivel bíblico. Hay un estudioso de este pasaje en concreto, que es Jorge Manuel Rodríguez, que estudia la síndone lo que sería la síndone, ¿no? Que está en Oviedo, que sería un poco como el paño que cubre el rostro de Jesús después de que le bajan de la cruz, y que está relacionado con la sábana santa, que os decía que no es algo que tengáis que creer en plan fe en Cristo, ¿no? Porque es una reliquia y no hace falta que tengas fe en las reliquias. Pero es interesante también el detalle que él está estudiando como mucho esta parte bíblica con los códices, ¿no? Que tenemos, porque sabéis que no hay un original, dijéramos, de la Biblia, sino que hay pues varias copias de siglos posteriores, y entonces se comparan un poco las copias y todo lo que... Bueno, esto es toda una labor de los escrituristas y es complicado, ¿no? Entonces, cuando los evangelios, las Biblias que tenemos ahora se tradujeron a nuestras lenguas, al español, pues se comenzó por el francés, ¿vale? Y entonces, bueno, él explica, os lo voy a poner ahora el vídeo para que veáis un poco, él explica que realmente en este momento en el que San Juan, según nuestra Biblia, ¿no?, actual, pues dice, se inclinó y vio las vendas en el suelo, en realidad habría que traducirlo como se inclinó y vio los lienzos era la sábana, ¿vale?, extendida, o sea, como él dice, como deshinchada, ¿vale? No es que hubiera vendas, que era el estilo no judío de enterramiento, sino el estilo, dijéramos, de Egipto, ¿vale? Y bueno, pues lo explico ahora, os pongo el vídeo para que veáis, que es muy interesante. Bueno, como no sé incrustar el vídeo en el vídeo que estoy haciendo, pues os lo voy a enseñar así en plan cutre, pero bueno, me perdonáis, ¿vale? Fijaos, este es Jorge Manuel, que está explicando. De
interesante. O sea, los evangelios nos dicen que en la tumba de Jesús existía, bueno, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, dice San Juan, vieron los lienzos caídos y ahora la traducción oficial de la Conferencia Episcopal es los lienzos tendidos, pero afortunadamente se ha eliminado un error que se iba arrastrando hace bastante tiempo, que era que había unas vendas por el suelo. Es que vendas por el suelo y lienzos extendidos o tendidos no tienen nada que ver. Era un egipcio. Claro, exactamente. Pero además el origen es ese. O sea, fueron los franceses los primeros que empezaron a traducir a las lenguas vulgares la Biblia, y entonces ellos tenían la idea del egipcio. Entonces, porque claro, eso fue parte de la investigación de los franceses en Egipto, ¿no? Entonces pensaban que tenía que estar vendado. Y además encima, como el Evangelio habla de que cuando sale Lázaro sale con vendas, pues aplicaron el mismo criterio y dijeron, pues esto son eso de lienzos caídos, pues no les sonaba, y dijeron, pues vendas por el suelo. Pues no es lo mismo, porque lo que dice en griego el Evangelio es lienzos deshinchados, ¿no? Bueno, pues... Vale, y esto es un poco la parte que os quería decir. Es muy interesante el estudio, ¿no?, que presenta este Jorge Manuel Rodríguez a nivel, dijéramos, escriturístico. Y entonces, la sábana que envolvía el cuerpo de Cristo, pues estaba como deshinchada, ¿vale? Y dice, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve, pues, estos lienzos. Dice, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte, ¿vale? El sudario era la parte esta que os decía que utilizaron para bajar a Cristo de la cruz y que toda la sangre de la cabeza y los fluidos, ¿no?, pues quedaran, dijéramos, en un paño aparte, y luego, pues una vez que lo entierran, pues es posible también que lo plegaran aparte. Y dice, y entonces entró también el otro discípulo, que es San Juan, el que había llegado el primero al sepulcro, y dice el Evangelio, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Pues vio simplemente eso, vio los lienzos en el sitio, deshinchados, ¿no? Y punto, o sea, no vio nada más. Y el sudario enrollado aparte, no vieron nada más. ¿Y por qué creyeron? Bueno, porque si tú llegas a un sitio donde en teoría han robado un cuerpo y ves que hay una sábana que te puede servir perfectamente para llevarte el cuerpo y no la cogen, o sea, la dejan además en el sitio en el que el cuerpo estaba. Vio y creyó. Porque realmente no tienen ningún tipo de explicación, si no es porque en ese momento ellos se dieron cuenta de que lo que Cristo decía pues era la verdad, ¿no? Dice San Juan, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Y San Lucas dice que San Pedro volvió asombrado por lo sucedido. Es decir que, para acabar, ¿no?, con este vídeo, no hay que exigir ver para creer. Es lo que os decía en el título, ¿no?, del vídeo. Porque basta confiar en la persona que te habla. O sea, por ejemplo, tú confías en tu madre cuando te dice que te quiere, ¿no? O confías en, no sé, las personas que sabes que entienden de cualquier cosa, ¿no? Cuando quieres arreglar un coche, pues vas a un taller, ¿no? Y si es un amigo tuyo, pues confías en que no te va a engañar, en que te va a decir realmente lo que está roto del coche, ¿no? Y te va a poner un precio justo, no sé. La confianza es muy importante y no necesitamos una prueba matemática de todo lo que no vemos, ¿no?, para poder creer en ello. Y con la fe, pues pasa algo parecido, ¿no? Si amas a la persona, la puedes creer. Si amas a Jesucristo, le puedes creer. Y ahí está la clave un poco de nuestra vida, ¿no? Es decir, primero, para poder amar a Cristo, hace falta darse cuenta de que Cristo te ama, ¿no? Y para eso es muy importante conocerle, o sea, escucharle, no solamente leer lo que dice, porque daos cuenta que también los apóstoles dicen, ¿no?, hasta entonces no habían comprendido que Jesús iba a resucitar, ¿no? O sea, quiero decir que estaban al lado de él y no lo habían escuchado realmente bien. O sea, habían estado un poco cada uno pendiente de su idea de lo que Cristo tenía que ser, en lugar de sencillamente reconocer y escuchar de verdad, ¿no?, lo que Cristo estaba diciendo, que iba a resucitar y que esto iba a pasar y que iba a ser así, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo escuchar a Cristo y con la idea de yo no quiero convertir a Cristo en lo que a mí me parezca, sino quiero que Cristo me diga lo que Él es y quiero que Cristo me haga entender que me ama, que está a mi lado ahora, ¿no?, que me está sosteniendo en esta situación, que
que me está prometiendo la vida eterna y que no es una fantasía, ¿no? Sino que realmente el Señor está detrás de mi vida. Y una vez que das ese paso de que puedes conocer a Cristo, entonces que te das cuenta que te ama, pues entonces como le puedes amar, entonces puedes empezar a creer realmente en su palabra sin necesidad de exigirle que te demuestre, ¿no? Todo lo que Él hace por ti. Por eso pues que el Señor nos siga ayudando en esta situación, ¿no? En esta Pascua. Y ojalá que toda esta reflexión pues, nos pueda seguir ayudando a enfrentarnos a esta pandemia pues, con serenidad, ¿no? Con alegría en el corazón, aunque ya digo, no sea una alegría externa, pero sí que sea paz interna, ¿no? Que sea en medio del sufrimiento pues, el saber que Dios está con nosotros, ¿no? Y si Dios está con nosotros, no hay nada que nos pueda ir mal, ¿no? Pues que el Señor os bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.